Rick Warren es un pastor y autor cristiano evangélico americano y el fundador y pastor principal de la iglesia Saddleback Church, ubicada en Lake Forest, California. Ahora, la octava iglesia más grande de los Estados Unidos. Warren ha sido invitado a foros nacionales e internacionales, incluyendo las Naciones Unidas, el Foro Económico de Davos, la Unión Africana, el Consejo de las Relaciones Exteriores, la Escuela Kennedy de la Universidad de Harvard, la Cumbre Global de la Salud, y fue nombrado como uno de los 25 personalidades más importantes de los Estados Unidos por el US News and World Report. Fue nombrado por Time Magazine como uno de los 15 líderes más importantes en el 2004. Él es fundador del Purpose Driven Network, una alianza global de pastores de 162 países y cientos de denominaciones entrenados para ser las iglesias Purpose Driven. Fundador de Pastor.com, un periódico bisemanal enviado a más de 100,000 pastores y líderes de iglesias, y autor de Purpose Driven Life. Según el sondeo de Barney, el libro ha sido identificado como el libro más influyente sobre sus iglesias y ministerios para los pastores. Habla Rick Warren. Cuando escribí el libro Purpose Driven Life, la primera frase del libro son estas 4 palabras: no se trata de usted. Este es el pronunciamiento contracultural más grande jamás hecho. El libro se hizo el libro más vendido de los países que hablan inglés en la historia mundial, aparte de la Biblia. Aparte de la Biblia, es el libro más traducido en más de 100 idiomas. Como filántropo, Rick Warren ha mejorado la vida de muchas gentes en el mundo con su plan de paz y otras obras humanitarias. Habla Rick Warren. Esto va a cambiar el mundo. Él pretende realizar una reforma en la iglesia, pero ¿de qué se trata esta nueva reforma? Por la profunda influencia global de Rick Warren, su ministerio se merece un examen serio. Esto es importante, porque él predica una versión diluida y superficial del Evangelio de Jesucristo. Habla James Sandkitz en su libro The Purpose Driven Life. Yo simplemente comparo lo que predica Rick Warren con las Escrituras línea por línea. Habla Phil Jones. Mi problema más grande con el libro es cómo interpreta el Evangelio. Habla Gary Gills. Él predica su agenda y muchas veces esta agenda no se encuentra en la Biblia. Uno interpreta el mensaje según lo que él quiere predicar. Cuando uno lee su libro, uno se da cuenta que él usa docenas de diferentes traducciones de la Biblia. Y él brinca de versión a versión, basándose en la interpretación que él quiere dar al texto. Habla Eric Ludy. Él escoge lo que le sirve a su propósito y a su programa. Y como resultado, uno no será condenado escuchando a Rick Warren. En su libro, The Purpose Driven Life, en la página 58, Rick Warren describe el mensaje del Evangelio como creer y recibir. Él escribe: Dios te invita a vivir por su gloria, cumpliendo con los propósitos que Él hizo para ti. La vida real empieza entregándose completamente a Jesucristo. Si no está seguro de haberlo hecho, todo lo que tiene que hacer es creer y recibir. Cuando esté leyendo esto, yo lo invito a bajar la cabeza y a decir el sermón que va a cambiar su eternidad. Jesucristo, yo creo en ti y yo te recibo. Adelante. Si sinceramente cree en esta oración, felicidades. Bienvenido a la familia de Dios. Note que en la versión del Evangelio, como explica Rick Warren, no hay arrepentimiento del pecado. No hay perdón. El mensaje del Evangelio real claramente pide el arrepentimiento del pecado y la fe en Jesucristo como indispensables para la salvación de una persona. El Nuevo Testamento llama esto un arrepentimiento de cambio mental, lo que en griego quiere decir cambiar su mente. El arrepentimiento es lo más importante. Es dar la espalda al pecado y acercarse a Dios. Jesucristo no vino para salvar la gente en sus pecados, vino para salvarla de sus pecados. Él no vino para que pueda continuar con sus pecados sin consecuencias. Vino para salvarlo del pecado mismo.
Varios narradores. Rick Warren es muy peligroso por la razón siguiente. El señor Rick Warren es un genio, pero su genialidad trabaja de una manera que daña a las iglesias. Nos encontramos con Rick Warren personalmente porque él quiso enfrentarse a sus críticos y descubrir por qué estamos en contra de él. Pienso que la idea de él era, vamos a juntarnos con los críticos y una vez que nos encontremos todos, todo va a estar bien. Pero lo que hizo es tratar de convencerlos de predicar el Evangelio. Y decía, déjenme explicar lo que quiero decir con Evangelio. Y se puso a predicar el Evangelio, la persona de Jesucristo y la obra de Jesucristo. Una vez al año. 1000 personas extraordinarias se juntan en Monterey, California, para compartir algo de un valor incalculable. Sus ideas. Lo que pasa ya nunca ha sido compartido. Hasta hoy. TED. TED. Ideas que valen la pena propagar. Ray Warren habló en TED. Aquí está sin audiencia o gente con influencia, con la oportunidad de decir lo que quiere y la oportunidad de decir el Evangelio. Pero no lo hizo. Él dio un mensaje de palabras. Él dijo, a Dios le gusta cuando usted está preocupado con algo y quiere ver cómo resuelve ese algo. Habla Rick Warren. En el libro yo hablo de preocuparse de algo, basado sobre su capacidad, carácter y personalidad. Estas cosas le forman y si quiere saber lo que va a hacer en su vida, usted tiene que ver su forma. ¿Qué está dispuesto a hacer? ¿Por qué Dios le dio la capacidad de hacer algo? Si tiene la capacidad de ser antropólogo, usted debería ser antropólogo. Si tiene la capacidad de ser un científico marino, usted debería ser un científico marino. Si es capaz de hacer negocios, haga negocios. Y si es capaz de pintar, pinte. Usted sabe que Dios sonríe cuando usted trata de ser usted. Y cuando Rick Warren escribe un libro, y la primera frase del libro es, no se trata de usted, y se convierte en el libro más vendido en la historia, se dará cuenta que no se trata de mí. Eso no necesita más explicaciones. ¿Entonces? ¿Entonces qué? Él empieza su libro con no se trata de usted. Pero sin esa frase uno piensa que sí se trata de usted. Y cuando él habló en la audiencia de TED, se trató de él. Todo sobre él. Y lo que él y su esposa hicieron con su dinero. Habla Rick Warren. Y lo regresamos todo e hicimos 3 obras caritativas para combatir los problemas más grandes en el mundo. El analfabetismo, la pobreza, enfermedades pandémicas, en particular el SIDA. E invertimos el dinero en todo esto y más. Uno escucha su lectura y todo lo que me dijo era presunción. Yo le di 20 minutos para decir lo que quiso. Y pienso que 18.5 minutos eran solo hablando de él mismo. Él no mencionó a Jesucristo una sola vez en la lectura de TED. Él solo mencionó a Jesucristo cuando describió un incidente cuando una mujer le enseñó un papel, declarando que se veía la cara de Jesucristo en el papel. Pero no la tomó en serio y dijo, está loca. Habla Rick Warren. Ella tenía una hoja blanca y decía, ¿qué ve? Yo le contesté, no veo nada. Y ella dijo, yo veo a Jesucristo. Y se puso a llorar y se fue. Y yo dije, ok, está bien. Bien por ti. Él no tiene nada que decir sobre Jesucristo. Parece que él no ve a Jesucristo en las Escrituras porque no habla de él cuando tiene la oportunidad. Habla Rick Warren. La buena vida no se trata de aprender a ser bueno o sentirse bien. Se trata de ser bueno y de hacer el bien. El resultado es de que a Dios le gusta cuando usted hace bien. Y él dice, ese es mi hijo. O esta es mi hija. Usted usa el talento y la capacidad para hacer el bien. Entonces mi consejo es, vea lo que tiene en manos, su identidad, influencia, sus ingresos. Y usted puede decir, no se trata de mí.
Se trata de hacer el mundo mejor. Y lo veo y pienso, eso representa la idea secreta sensitiva. Y no para criticar a Rick Warren. Él es la persona más visible de la gente secreta sensitiva. Escuchándole, cuando está en la televisión o en un foro como TED, ¿él predica el Evangelio? La respuesta es claramente no. No lo hace, ni en su libro, ni cuando tiene un micrófono. Y eso me molesta. Se ve que hay algo seriamente equivocado en su percepción de lo que es el propósito de la iglesia y lo que son sus propósitos en realidad. Habla Rick Warren. ¿Qué significa ser un discípulo de Jesucristo? En este momento doy tanto a Jesucristo, entiendo tanto a Jesucristo y me hace crecer. En su libro, The Purpose Driven Life, él tiene un propósito claro. El evangelio que da es muy débil y diluido. Eso me alarma porque mucha gente le escucha sin conocer a Jesucristo y no conocen el evangelio verdadero. Por ejemplo, en su video, Los 40 días del propósito, Rick Warren junta a su audiencia en una oración. Habla Rick Warren. ¿Tiene una relación con Jesucristo? Si no está seguro, posiblemente ha ido a una iglesia toda su vida, posiblemente nunca. No importa, me gustaría juntarme con ustedes en una oración para que quede claro. Usted está conectado a Jesucristo. Entonces, juntos vamos a bajar la cabeza. Vamos a decir una oración y la puede decir en silencio en su mente. Tiene que fijarse que Rick Warren no dice nada de la crucifixión, del hecho que hay pecadores, de nuestra necesidad de salvación, que Jesucristo murió para nosotros. Para presentar la primera sección de su video, él pide a la gente hacer una oración. Y al final del video él dice, quiero que repitan conmigo. Dios, yo quiero conocer el propósito de mi vida. Yo no quiero gastar el resto de mi vida equivocadamente. No quiero dar el primer paso rumbo a la eternidad conociendo a Jesucristo. No entiendo mucho, pero quiero abrir mi vida a Él. Yo te pido entrar en mi vida y ayudarme a entender para qué soy creado. Gracias. Amén. Si usted hizo esta oración por primera vez, felicidades. Ya es usted parte de la familia de Dios. Esto me preocupa profundamente porque otra vez no menciona nuestra necesidad de salvación, el hecho que somos pecadores, el hecho de que estamos viviendo bajo el juicio de Dios, el hecho de que Jesucristo murió en nuestro lugar, la necesidad del arrepentimiento, la necesidad de la fe, todo eso y mucho más no se mencionó antes de esta oración. Y según él, la oración se trata de conseguir el propósito de la vida y querer conseguir el propósito de la vida. Ayúdame a encontrar el propósito en mi vida. Y si usted me ayuda, fantástico. Y después él dice, si usted hace esta oración, felicidades. Ahora usted será parte de la familia de Dios. Posiblemente la gente que dice esta oración no tiene ningún concepto del por qué Jesucristo murió por nuestros pecados, porque Él es el Salvador, y todo relacionado a ese tema. Por esta razón, hacen la oración para encontrar el propósito, y no la hacen para conseguir el perdón para sus pecados y para estar bien con Dios. Por esta razón yo pienso que esta serie diluye el Evangelio, lo hace más débil, muy fácil, y por esta razón es muy alarmante e inquietante que la gente puede ver este video, leer el libro, hacer una oración y pensar, ya soy salvo, pero en realidad no saben la razón principal del por qué Jesucristo murió por ellos. He visto a Rick Warren en varios eventos donde la gente con desesperación busca a alguien para predicar el Evangelio. TED era uno de estos eventos. Él estuvo en el show de Larry King y otros programas de noticias donde lo cuestionaron y entrevistaron sobre el significado y el propósito de nuestra vida.
pero nunca le he visto aprovechar esas oportunidades para predicar el Evangelio. Lo más cerca que ha estado es cuando habló con Alan Combs. Habla Alan Combs. ¿Y qué significa para toda la gente que no acepta a Jesucristo como su Salvador personal? Yo digo que es el momento perfecto para darle una oportunidad a sus vidas. Denle en 60 días. La idea de que uno dé una prueba de 60 días a Jesucristo quiere decir que si no hace lo que debería hacer, ¿uno puede abandonarlo? Así piensan los paganos. No es el Evangelio. No es algo que un pastor del Evangelio debería de decir. Habla Alan Combs. ¿Qué dice a toda la gente que no acepta a Jesucristo como su Salvador personal? Rick Warren. Es el momento perfecto para abrir su vida y tomar la decisión de darle una prueba de 60 días. Y si no, le regresamos su dinero. La interpretación de Purpose Driving Church es el símbolo de una enfermedad más grande, la fruta del movimiento, hacer crecer la iglesia. Es parte del movimiento de la iglesia evangélica fundamentalista que se define por una filosofía del ministerio designado para generar un crecimiento numérico. La etiqueta secreta sensitiva. Muchas partes son partes de estas iglesias gigantescas en los Estados Unidos, donde los mensajes cristianos se acompañan de espectáculos y elementos de la cultura pop como la música rock y otras formas de entretenimiento. Sus métodos se parecen más a las estrategias de marketing, técnicas de negocios y demográficos que a la instrucción bíblica. El movimiento de crecer la iglesia, Church Growth Movement, es fundado por dos personas de una manera independiente, Donald McGavran y Robert Schuller. Ambos influenciaron a Rick Warren. Rick Warren ha indicado varias veces que Donald McGavran ha desafiado espléndidamente la sabiduría de su tiempo y sabe cómo hacer crecer las iglesias. Su libro de 1955, Los Puentes de Dios, supuestamente lanzan el movimiento de crecer la iglesia, y más tarde fundó la Escuela de Cómo Hacer Crecer la Iglesia, una organización que creció mucho más gracias a C.P. Wagner. Mientras que Donald McGavran era el fundador del movimiento, Robert Schuller lo hizo más popular. Robert Schuller siguió los pasos de Vincent Peale, el pionero de los pensamientos positivos y el autor del libro El Poder del Pensamiento Positivo. En su libro, Imágenes Positivas, él escribe una manera poderosa para cambiar su vida. Peale mezcla psicología humanística con la fe cristiana. El autor Josh Meyer escribe: él también es el padre del movimiento de autoayuda, que es la base del movimiento para crecer las iglesias. Peale formó el enlace más poderoso y significativo entre la religión y la psicología de cualquier líder religioso en la historia. Es la misma clase de religión que muchas iglesias grandes, incluyendo Saddleback. Esta clase de religión es muy atractiva para las masas de gente y Rick Warren lo sabe. En los años 1950, Robert Schuller empezó a integrar los pensamientos positivos y la filosofía de Norman Vincent Peale con estrategias de negocios, pensamientos de posibilidad. Era la interpretación de los pensamientos positivos de Schuller. Schuller adoptó las reglas de hacer crecer una iglesia a su propia teología, a una autoestima que atrae a la gente de California a sus iglesias. En sus propias palabras, Schuller dijo: me gasté $50 en folletos esperando impresionar a la gente que no era parte de una iglesia. Escribí a Norman Vincent Peale, quien contestó con una carta magnífica, dándome permiso de citarlo de una manera extensiva. Entonces me pegué a él. Eventualmente Schuller construyó la Catedral del Vidrio y Cristal y su ministerio millonario de televisión. Después, George Meyer no solamente explica que Norman Vincent Peale era el fundador de las iglesias gigantes, pero él también reconoce que Robert Schuller, quien fundó la estrategia del movimiento de cómo hacer crecer las iglesias a un nivel nacional. Schuller reclama que dos de sus estudiantes más famosos eran el pastor de Saddleback, Rick Warren,
y el pastor de Willow Creek Community Church, Bill Hybels. Schuller dice, en los años 1970, cuando buscaba pastores para el crecimiento de iglesias, no había una sola fuente. Con la excepción de una ruta difícil, ha dado un nuevo ejemplo. Nuestra institución, incluyendo alumnos como Bill Hybels y Rick Warren, y muchos más, que encontraron los principios del éxito en nuestras sesiones. Y el resto es historia. Mayer escribe, en los años 1990, siguiendo los pasos de Pale y Schuller, se vio la aparición de un nuevo líder del movimiento de crecimiento de las iglesias. Ese hombre es Rick Warren. Rick Warren, a su vez, se aleja de Robert Schuller y Vincent Pale. Cuando habló con WorldNet Daily, diciendo, solamente me encontré con Robert Schuller 2 veces. Nunca tuve una conversación uno a uno con él, ni solo una vez. Entonces, ¿cómo supuestamente lo conozco? Habla Bob DeWay. La negación de Rob Schuller sorprende. Él no quiere nada que se le relacione con Rob Schuller. Y le preguntaron, escuché que usted participó en el seminario eclesiástico de Robert Schuller. Él contestó que era el único seminario que le dieron acceso. No había otra opción. Pero no importa cómo Rick Warren y sus discípulos quieren separarse de Robert Schuller, su influencia no se puede negar. La propia esposa de Rick Warren, Ty Warren, confiesa que Schuller influenció mucho a su esposo. Christianity Today reportó que en su último año en el seminario, ellos dos, Rick Warren y Kay Warren, viajaron al oeste para visitar el Instituto para el Crecimiento de las Iglesias. Era un viaje pesado para asistir a la conferencia, dice ella, porque esta clase de ministerios no tradicionales le asustan. Pero Schuller le convenció. Él tenía una influencia profunda sobre Rick, dice Kay, su esposa. El apel positivo nos cautivó y nos hicimos creyentes. Nunca regresamos atrás. Tan profunda fue la visita al instituto de Schuller que él imitó la enseñanza y adoptó la Positive Appeal para los no creyentes. El artículo continúa. Imitando a Schuller, Rick Warren caminó en las ciudades pequeñas y no muy desarrolladas de Lake Forest, preguntando a la gente por qué no iban a la iglesia. No es por nada que Rick Warren se hizo un defensor de Schuller y de sus sermones de autoestima y la espiritualidad nueva. Pero como Schuller y Peel, él se dedicó a construir una iglesia atractiva para los no creyentes. Rick Warren escribe, crea un servicio específico para que los miembros inviten a sus amigos y hacer el servicio atractivo para los no creyentes, que los miembros quieran compartir con la gente que les importa. Aunque Rick Warren y Schuller no están de acuerdo sobre la doctrina herética, el modelo secreto de la iglesia fue adoptado por Rick Warren, siguiendo los pasos de Peel y Schuller. Como se acuerda Rick Warren, en los primeros días de construir su iglesia, él hablaba de tocar muchas puertas, no con el evangelio, pero con el mensaje siguiente. Me llamo Rick Warren. No vine para venderle algo. No vine para convertirlo. No vine para ser su testigo. Solo quiero hacer 3 o 4 preguntas. Pregunta número 1. ¿Es un miembro activo de una iglesia? De cualquier religión, sinagoga, mezquita, o lo que sea. Cuando contestaron que sí, yo le decía, qué bueno, que Dios los bendiga. Y me iba a la casa siguiente. Rick Warren se puso a construir iglesias para la gente que no es atraída por Jesucristo. Confiesa que no quiso colorear el sondeo con opiniones de la gente que no cree, como Peel, Schuller y Rick Warren. Bill Hybels también designó sus servicios del domingo en Willow Creek para los no creyentes. Podemos leer que Hybels inició la iglesia después de un sondeo en la comunidad y designó sus servicios dominicales para los no creyentes. Como puede darse cuenta, estas iglesias están conformes con el mundo. Y posiblemente pudiéramos entender mejor estas comunidades si no las llamamos iglesias. La Biblia dice, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Efesios capítulo 4, versículo 12. La Biblia dice, y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios,
lo que es bueno, aceptable y perfecto. Posiblemente podemos entender mejor estas comunidades si no las llamamos iglesias. Habla Stephen Furtick. Si tú conoces a Jesucristo, siento decirte que esa iglesia no es para ti, porque yo entregué mi vida a Jesucristo la semana pasada. La semana pasada fue la última semana que la iglesia de la revelación existió para ti. La retórica estándar que viene de estas iglesias es de que enseñan el mismo mensaje que las iglesias evangélicas tradicionales, pero usan una mitología y filosofía diferente en el ministerio. Los métodos cambian, pero el mensaje es el mismo. Un cliché, por ejemplo, Lynn Strobel, quien era un pastor de Willow Creek, ahora Saddleback, escribe: objeciones en general se manifiestan por las maneras en que el Evangelio se propaga, no por el mensaje mismo. Podemos usar nuestra libertad divina para presentar el mensaje de nuevas maneras, para conectar con las audiencias escogidas. Esto simplemente no es el caso. Si la metodología perturba, es el mensaje del movimiento del crecimiento de las iglesias que preocupa más. Este movimiento es muchas veces considerado como antidoctrinal, tratando de destruir los estudios de la doctrina de la Biblia. Rick Warren y C.P. Wagner tratan de destruir el estudio de las profecías de la Biblia. Habla Joe Schimmel y declara que los estudios de la profecía son una diversión del diablo. Aunque una tercera parte de la Biblia son profecías, él minimiza el estudio de esas profecías. Interpretando el capítulo 1 a los capítulos 6 a 8 de Rick Warren, declara: cuando los discípulos quisieron hablar de profecías, Jesucristo cambió la conversación al Evangelio. Él quiso que ellos se concentraran sobre su misión en el mundo. Él dijo: los detalles de mi regreso no importan a ustedes. Lo que les importa es la misión que yo les di. Si ustedes quieren que Jesucristo regrese más pronto, tienen que enfocarse a cumplir con su misión y no a tratar de explicar profecías. Wagner cita a Schuller y dice: el consejo de Robert Schuller es sobre todo para líderes jóvenes de la iglesia apostólica. No dejen que la escatología sofoque sus aspiraciones a largo plazo. El movimiento de Rick Warren enfatiza hechos, no credos. Él también nos habla de sus ideas del juicio del último día, diciendo: Dios no va a preguntar sobre sus antecedentes religiosos o las doctrinas que usa. Pero el apóstol Pablo dijo a Tito: reteniendo la palabra fiel que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Tito capítulo 1, versículo 9. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 3 dice: porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. Habla Chris Rosenbrook. Entonces tiene que tener cuidado con lo que acepta. Rick Warren aparece acompañado de Mark Batterson, Ed Young Jr., Herman Magnuson y otros más. ¿Y ellos son la gente que usted va a admirar? Todos ellos son antidoctrinales. Siempre hay un atrasado mental entre la gente que se sube a la silla y dice: ¡véame! ¡Véame! ¡Hey, ayúdeme! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí estoy! ¡Véame! ¡Hey, ayúdeme! ¡Véame! ¡Aquí, aquí! ¡Denme más, denme más! ¡Véame! Habla Perry Noble. Siempre hay un loco en la iglesia. El loco es el que dice: yo quiero ir al fondo. ¿Usted sabe lo que yo digo? ¿Usted sabe lo que yo pienso de esa gente? Está tan enterrado como la última persona que escuchó sus servicios. ¿Usted realmente quiere hablar de una manera más profunda? Vamos a checar sus reportes de buceo para ver qué tan profundo puede ir. ¿Profundo? La mayoría de los cristianos están educados más que su nivel de obediencia. Lo que quiere decir que yo podría estar en este escenario para confundirlos más. Claro que puedo hacer eso. Habla Stephen Furtick. Lo voy a hacer enojar. Lo voy a hacer enojar. La iglesia está llena de gordos. Listos para drogarse con sus expectativas cristianas.
Pero no quiere hacer nada para bendecir a alguien. Ustedes son una vergüenza. La Biblia dice en 1 de Timoteo, capítulo 1, versículos 9 y 10, reconociendo esto, que la ley no ha sido instituida para el justo, sino para los transgresadores y rebeldes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los inmorales, homosexuales, secuestradores, mentirosos, los que juran en falso, y para cualquier otra cosa que es contraria a la sana doctrina. Entonces, si el movimiento de crecimiento es en gran parte antidoctrinal, los resultados son exactamente pecaminosos. Un sondeo interno en Willow Creek, entre miembros, reveló un porcentaje grande de solteros, 35% de solteros, 38% de papás solteros, 41% de divorciados admitieron haber tenido relaciones sexuales ilícitos en los últimos 6 meses. Hybels no se enfocó en la seriedad del pecado. Hybels no llamó a la congregación a arrepentirse de su rebelión en contra de Dios. En lugar de eso, él enfatizó el amor y la compasión de Dios. Somos un pueblo con falta de amor, con corazones quebrados que necesitan ser arreglados y que solamente Dios sabe arreglar a largo plazo. En un diálogo entre el Dr. Schuller en un programa de radio de White Horse, Schuller habló de la doctrina del pecado y la justificación. Schuller dice, no somos justificados por la fe. Horton dice, no, es a través de la gracia que nos da la fe. Schuller, por la gracia que nos da la fe. Es correcto. Horton, ¿pero por qué pregunto esto? ¿Justificado de qué? ¿Qué ira de Dios? Schuller, oh, nunca diría eso. Horton, pero la Biblia sí lo dice. Schuller, sí, la Biblia lo dice, pero la Biblia es el libro de Dios para los creyentes. Escuche, y después me puede llamar hereje si quiere, pero a mí me interesa atraer a la gente y no ahuyentarla. Jonathan Edwards, pecadores entre manos de un Dios enojado. No es aceptable, porque es ofensivo para los no creyentes. Predicar el mensaje simple del Evangelio de Jesucristo en la cruz ha sido ocultado por estas iglesias, porque no es atractivo. De la misma manera, el apóstol Pedro rechazó a Dios cuando Jesucristo le dijo que se iba a morir en la cruz. La cruz era una ofensa para Pedro. Por eso Jesucristo dijo, ponte tras de mí, Satanás, porque no te importan las cosas de Dios, te importan las cosas del hombre. Cualquiera que desee seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El que quiere salvar su vida la va a perder, pero quien pierde su vida por mí y el Evangelio, la va a salvar. Estas iglesias eran iglesias evangélicas originalmente, basadas sobre la idea de predicar el Evangelio. Pero entra el programa de Rick Warren y cambia todo. A la gente no le gustan más las bancas de la iglesia, cruces, etc. Uno tiene que salir para descubrir lo que quiere una persona normal del barrio. Y hay que diseñar una iglesia atractiva para esa gente. Él sacó el evangelio de nuestras iglesias. Yo hablé con él y él negó lo que hizo. Pero él hizo lo que hizo. Hablé con centenas de gentes y todos dijeron lo mismo. Una vez que entró el programa de Rick Warren, el evangelio salió. La cruz salió. En algunos casos hasta el piano salió. Yo no sé si su idea era de destruir todo el mundo evangélico, pero lo logró. Los principios de las necesidades de autoestima son fundamentales para el crecimiento de las iglesias. Robert Schuller escribió, la nueva reforma va a atraer nuestra atención al sagrado derecho que cada persona tiene de autoestima. El hecho es que la iglesia nunca va a tener éxito hasta que satisfaga la necesidad que tiene el ser humano por el autoestima. Habla Eric Lurie. Te sientes mejor por ti mismo, pero la meta de Dios no es que te sientas mejor por ti mismo. Yo sé que suena terrible, pero a Él no le interesa la autoestima. A Dios le interesa la autonegación. Josh Barner, el homólogo evangelista de George Gala, dice, básicamente el ministerio tiene el mismo objetivo que la mercadotecnia, satisfacer las necesidades de la gente. El ministerio cristiano, por definición, satisface las necesidades reales de la gente, sugiriendo soluciones de la Biblia para sus circunstancias. Lee Strobel dice, los mensajes más efectivos para los que están
están en la búsqueda son los mensajes que tratan con las necesidades de la gente. Bill Warren también dice: estoy convencido que cualquier persona puede ser ganada para Jesucristo si uno descubre la llave de su corazón. Posiblemente tome su tiempo para descubrirla, pero el lugar más probable para encontrar esa llave está en sus necesidades. Mientras la mayoría de los no creyentes no buscan la verdad, buscan el alivio. El concepto de las necesidades es relacionado a la mercadotecnia, importante para satisfacer al cliente. Si llegamos a convencer a la gente que Jesucristo murió para satisfacer sus necesidades, ellos van a comprar nuestro producto. Pero aquí va la pregunta: ¿la iglesia puede usar las herramientas de la mercadotecnia en su propia iglesia? No como cheeseburger o café, que son muy atractivos para los consumidores. El evangelio es insensato en los ojos de los que no encontraron la salvación. La Biblia dice: porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Porque está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y el entendimiento de los inteligentes desecharé. Note cómo Jesucristo trata con las necesidades. En Capernaum, Jesucristo reveló la motivación de los que le siguieron, diciendo: Jesús le respondió y dijo: en verdad os digo, me buscáis, no porque hayáis visto señales, sino porque habéis comido de los panes y os habéis saciado. Milagros en el Nuevo Testamento revelan y explican la vida de Jesucristo, pero la multitud buscaba a Jesucristo por sus necesidades como hambre, etc. Pero en los ojos de Jesucristo, esto no era una razón válida. Él dijo: trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Jesucristo les dijo que tengan fe. Como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. Bill Hybels decidió que la necesidad más urgente es la satisfacción personal, mientras que Schuller definía el pecado relacionado a la autoestima. Hybels da una vista pragmática del pecado como una estrategia fracasada para ganar la satisfacción. Jesucristo no garantiza la satisfacción como consecuencia de haberlo seguido. De hecho, él dice lo contrario cuando declara: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no sois del mundo, sino que yo os escogí de entre el mundo, por eso el mundo os odia. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tenéis tribulaciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. En las iglesias de crecimiento, los pastores inspirados en sus propósitos buscan a la gente, dándoles satisfacción y autoestima. La Biblia nos alerta contra esto, pues nuestra exhortación no procede de error ni de impureza, ni es con engaño, sino que así como hemos sido aprobados por Dios para que se nos confiara el Evangelio, así hablamos, no como agradando a los hombres, sino agradando a Dios que examina nuestros corazones. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3 y 4. ¿Por qué busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. G.A. Preacher también observa la influencia psicológica sobre la iglesia de Willow Creek de Hybels. Las categorías psicológicas de Hybels enseña son fundamentales como los cristianos de Willow Creek. Son ellos mismos, sus relaciones, la vida en general. Es irónico que Hybels evangelice a la gente del mundo rumbo a la cristiandad. También está evangelizando la cristiandad rumbo al mundo. Los no creyentes en la audiencia, 10%, se acercan más a la cristiandad. Los creyentes, un 90%, se hacen más psicólogos y de este mundo. Pero las categorías psicológicas de Hybels son categorías fundamentales para Willowbrook. Los cristianos se ven ellos mismos, sus relaciones, la vida en general. Para Willow Creek, en Ladies Home Journal, una revista, Rick Warren escribió un artículo con este título: Aprende a quererte a ti mismo, en marzo del 2005. Él dijo a los lectores: para quererse uno mismo, uno tiene que conocer las 5 verdades que forman la base de una autoimagen sana, lo que incluye: acepta cómo estás, quiérete a ti mismo, sea honesto consigo mismo, perdónese a usted mismo y crea en sí mismo.
Todas son frases de la psicología pop, lejos de lo que enseñó Jesucristo. Él nos dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Las escrituras también enseñan que todos nos queremos a nosotros mismos. No necesitamos apoyo para querernos a nosotros mismos, lo que sería egocéntrico. De hecho, la Biblia indica el amor propio como índice de un pecado. Pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, captanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos e irreverentes. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 1 y 2. Una de las necesidades principales de los no creyentes es el entretenimiento. Estas iglesias son diseñadas como teatros, con asientos como un estadio, luces, técnicos de sonido, espectáculos de baile y drama. El autor J.A. Preacher describe cómo Willow Creek es únicamente una continuación del grupo juvenil de 1974 Sun City, y el pastor asociado Ron Cousin explica que de alguna manera Willow Creek es un Sun City para adultos. Pero Sun City llevó el ministerio de los jóvenes a su límite, escribe Pitcher, utilizando el entretenimiento para atraer a los no creyentes. Una vez decoraron el santuario como una cárcel, usaron acrobacia, una competencia de reinas, con muchachos disfrazados como homosexuales. Los líderes de Sun City explicaron, estamos en el auditorio y las ventanas están abiertas y la música está fuerte, a unos decibeles muy altos. Hay luces intermitentes en todos lados con luces de ambulancia. Hay niños gritando. Todo lo que no debería pasar en el santuario de una iglesia pasa en este santuario. Habla Kerry Shark. Señoras y señores, el motociclista profesional Steve Dennis está aquí con nosotros. Muy bien, Steve. Ahora sí, muéstranos de qué se trata todo esto. ¡Bienvenido! Dinos, Steve. ¿Crees que puedes brincar este obstáculo? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Lo hizo! Muy noble. Me puse a hacer ejercicio una mañana, hablando con mi tableta y tocando la música de AC/DC. Sí, esto es lo que yo hice. Yo sé que uno no debería hacerlo, pero sí, escuché a AC/DC haciendo ejercicio. Sabemos que el entretenimiento es un producto del mundo, el sustituto para la iglesia real, y no tiene un lugar en la casa de Dios. Este movimiento permite al mundo definir la iglesia, en lugar de dejar que la palabra de Dios defina la iglesia. El apóstol Pedro dice, y en todo esto, se sorprenden de que no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan. Pedro dice que pasamos un buen tiempo en nuestras vidas idolatrando el entretenimiento, y que no deberíamos vivir el resto de nuestras vidas con necesidades carnales, pero llevan el entretenimiento a la iglesia para atraer a los no creyentes. Rick Warren describe cómo el sistema de propósitos es como una franquicia. Cualquier pastor puede transferir a su iglesia el éxito basado sobre el modelo de la iglesia de Saddleback. Él dice, uno de nuestros valores es lo que yo llamo el principio de bastante bien. Una persona no tiene que estar perfecta en los ojos de Dios para usar estos principios, porque queremos nuestra iglesia como otros modelos para otras iglesias. Queremos que la gente regular haga cosas regulares para llegar a resultados extraordinarios, como el típico McDonald's llega a tener éxito empleando estudiantes de high school. Porque el sistema funciona bien, eso requiere talentos extraordinarios. Así los principios de crecimiento se pueden implementar en cualquier congregación, usando los mismos resultados de éxito. De hecho, la conclusión del movimiento de crecimiento es de que las predicaciones deberían ser juzgadas a través de sus resultados numéricos. McGabran dice, considerando todo esto y muchas más evidencias, no debemos considerar el intento de esta misión como algo que tiene propósito. Únicamente es permitible la búsqueda
búsqueda, la motivación. Es importante para atraer multitudes de personas. Pero en un proceso mecánico es vulgar. Teológicamente, ¿se puede estar no interesado en el número de redimidos? Steve Furtick. Yo he visto el bautismo de 426 personas en 3 semanas en nuestra iglesia en el mes de mayo pasado. No. Usted tiene que entender que nuestra iglesia tenía menos de 20 personas hace 2 años. Esta mañana vamos a reunirnos en 2 localidades. Porterage High School y Providence High School. 600 people. Habrá más de 2,500 personas. Empezando febrero, This past Sunday, hemos visto 600 personas que dieron su vida a Jesucristo, incluyendo high school service called 18 que dieron su vida el domingo pasado. Why are they clapping about that? Y si es nuevo aquí, seguramente está aplaudiendo estos números. Excuse me. Se trata solo de números, sí. Yes, it's all about the numbers. Se trata de los Yes, números. it's all about the numbers. Considere cómo Satán provocó a David, mandándolo a enumerar a Israel, y cómo la ira de Dios contra Israel movió a David. Ciertamente, Dios desechó la idea de enumerar los miembros de su iglesia, basando el éxito de la iglesia sobre el número de sus miembros, en lugar de basarlo sobre la fe en el Evangelio. El Señor quiere nuestra confianza en Él, y no en los números. Se dice que es Dios quien hace crecer la iglesia, no los talentos ni la sabiduría del hombre, sino según su Espíritu Santo. El apóstol Pablo dijo: yo planté, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Primera de Corintios, capítulo 3, versículos 6 y 7. Es solo el Señor quien agrega miembros a la iglesia para salvar las iglesias. La conclusión del movimiento del crecimiento es que la voluntad de Dios para cada congregación es el crecimiento numérico. De hecho, Rick Warren declara: olvídese del crecimiento de la iglesia. La salud de la iglesia es la llave para el crecimiento. Todo lo que vive crece. Si es de buena salud, no tiene que hacerlo crecer. Es una cosa natural para organismos vivos. Pero según esos estándares de la iglesia de crecimiento, uno puede considerar muchos profetas como fracasos. Noah, por ejemplo, predicó 100 años y nadie le hizo caso. En el libro de Revelaciones, Jesucristo nunca menciona el crecimiento de la iglesia. Él rechaza las recomendaciones de las iglesias locales. Las 2 iglesias que fueron comandadas eran Esmirna y Filadelfia. Ambas iglesias pequeñas, pobres y sin influencia, pero fieles a Dios. Al final, el crecimiento numérico justifica el pragmatismo del crecimiento. C.P. Wagner está de acuerdo. Uno debería ver claramente que el fin justifica los medios. ¿Qué más puede justificar los medios? Si el método que uso me lleva al resultado deseado, es un buen método. Las iglesias secretas y con propósito agregan una filosofía secular al Evangelio, como los colosenses, a quien Pablo escribió: mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo, y no según Cristo. Colosenses capítulo 2, versículo 8. Si el pragmatismo es nuestro guía, la iglesia será lanzada acá y allá por cualquier viento o doctrina. Willow Creek publicó los resultados de un estudio de varios años de su historia. Con tantos programas y actividades en la iglesia, Hypels dijo que los resultados eran sorprendentes y fuera de lo que se esperaba. Fue una de las cosas más duras que tuve que enfrentar como líder, porque invertimos millones y millones de dólares pensando que íbamos a ayudar a nuestra gente, y en realidad descubrimos que no les ayudamos tanto como pensamos. Otra cosa es de que no pudimos satisfacer todas las cosas que la gente nos pidió.
La organización multimillonaria de Hypal, que tiene mucha influencia sobre otros líderes de la iglesia, no genera ganancias en lo que es el crecimiento espiritual. Hypal admitió: nos equivocamos en lo que había que hacer cuando la gente cruzó la línea para hacerse cristianos. Había que decir y enseñar a la gente que tenían que tomar la responsabilidad para ser autosuficientes. Había que enseñar a la gente cómo leer la Biblia, cómo hacer los ejercicios espirituales ellos mismos. La iglesia de crecimiento usa la sabiduría del mundo en lugar de la sabiduría de Jesucristo. Pablo nos avisó de los peligros de construir una iglesia sobre otros principios que no fuera Jesucristo. Pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Ahora bien, si sobre este fundamento alguno edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada uno se hará evidente, porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si permanece la obra de alguno que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo, y eso es lo que vosotros sois. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno de vosotros se cree sabio según este mundo, hágase necio a fin de llegar a ser sabio, porque la sabiduría de este mundo es necedad ante Dios. Pues escrito está: Él es el que prende a los sabios en su propia astucia. Y también, el Señor conoce los razonamientos de los sabios, los cuales son inútiles. For it is written, He catches the wise in their own craftiness. And again, contrario a la atracción y el talento de los líderes de la iglesia de crecimiento, la iglesia de Pablo era una iglesia de presencia física débil y su manera de hablar poco atractiva. Rick Warren dice: estamos insultando el carácter de Dios y predicamos en un estilo de tono que no inspira. Y Pablo dijo: pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedades, y no las puede entender, porque se disciernen espiritualmente. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 4 y 5. Las necesidades de la audiencia nunca determinaron sus discursos. El mensaje era siempre Jesucristo en la cruz, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 23. Pues nada me propuse saber entre vosotros, excepto a Jesucristo, y está crucificado. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 2. Pablo no dejó nunca que nada comprometiera su simple mensaje de evangelio. Habla a Phil Jones. Pienso que la perspectiva secreta, simple del ministerio, es hacer de Jesucristo una imagen atractiva o cool, haciendo el evangelio más sencillo. Todas las preguntas del evangelio que pueden ser difíciles para alguien son eliminadas. No hay nada del pecado, de arrepentimiento, o de la justicia de Dios, de la ira de Dios contra el pecado. Y el efecto es tratar de unir a la gente con la iglesia. Gente que nunca ha sido convertida, confrontada a la realidad de su culpa, que no tiene confianza en Jesucristo para pedir perdón por sus pecados, y que piensan que están siguiendo a Jesucristo, el Jesucristo explicado por estos pastores pragmáticos. Entonces se unen a la iglesia, y en efecto se llenan las iglesias con los falsos convertidos. Gente que piensa que es cristiana, que probablemente cree que es cristiana, pero nunca será convertida. Nunca abandonaron las cosas que amaban antes. Nunca agarraron la escritura de Jesucristo y no le aman a Él. Y por lógica, no creen en Él. Son creyentes que se llaman cristianos y la iglesia está llena de ellos, o gente como ellos. Es una multitud mezclada, como el movimiento postmoderno de las iglesias emergentes. Organizaciones secretas, sectas, han promovido las disciplinas espirituales del misticismo contemplativo. Una de las razones por qué esos pastores influenciados por el mercado promueven el misticismo es que el mundo busca nuevos cambios para tener la experiencia de Dios. Ryan McLaren. No se trata de venir y sentarse en un banco de iglesia unos 50 o 60 minutos y ver lo que está pasando. Hay que decir: yo quiero tener la experiencia de Dios.
Dios. Un estudio de una red de líderes de iglesia revela que el crecimiento más rápido de la industria de publicaciones son libros sobre la religión y espiritualidad. Una tendencia es el misticismo judío y cábala. Otra red de estudios de líderes dice: ¿por qué el misticismo regresa en nuestros días? La cultura emergente depende menos de una manera realista y se transformó a donde la gente quiere tener una experiencia con Dios. Upon a scientific and rationalistic way of thinking, and has moved to a time when people want to. En la página 221 de su libro, Rick Warren promueve las disciplinas espirituales. Él dice: estas costumbres que fortalecen el carácter se llaman disciplinas espirituales. Character building. Y hay docenas de libros que enseñan cómo hacerlo. En la página 126 también de su libro, Rick Warren enumeran 5 motivos que se enfocan en un solo propósito que él cree válido y que ayuda a las iglesias. Entre ellos, él enumera lo que llama el discípulo, el movimiento de formaciones espirituales. Entre autores incluidos en este movimiento, él menciona a Richard Foster y Dallas Willard, que enfatizó la importancia de ayudar a cristianos a establecer disciplinas espirituales personales. Este movimiento de formación espiritual promueve la oración contemplativa a través de las disciplinas espirituales. En el artículo de The Emergent Mystic y Christianity Today, el líder de la iglesia, Brian McLaren, dice que Richard Foster es uno de los maestros claves de la iglesia emergente. Habla Chris Rosberg. Richard Foster y Dallas Willard, ellos son los promotores modernos de lo que se hacía en la antigüedad, el misticismo católico. Pero la idea es de que uno puede tener una experiencia directa con Dios cuando uno sigue una u otra disciplina. Ryan Jungen. Warren explica y promueve el movimiento de oraciones contemplativas. En el libro Warren and the Purpose That Drives Him, en ninguna página del libro de Rick Warren apoya, se refiere o menciona de una manera positiva la oración contemplativa. Pero encontramos evidencia de Rick Warren promoviendo oraciones contemplativas y apoyando a otros pastores de oraciones contemplativas. En la publicidad número 56, herramientas útiles para el ministerio, Rick Warren menciona la celebración de la disciplina de Richard Foster. La publicación declara: Foster era un discípulo de Dallas Willard. Este libro es un excelente manual básico de las disciplinas espirituales que nos llevan a una vida más profunda con Dios. Una de las palabras de Richard Foster recomendadas por Rick Warren, él dice: sin tener pena, debemos todos inscribirnos como estudiantes de la escuela de oraciones contemplativas. Ray Youngen: oraciones contemplativas cristianas es una expresión engañosa, porque la gente no las conoce, piensa que tiene algo que ver con contemplar algo, en el sentido de que alguien está pensando seriamente en algo. En realidad, oraciones contemplativas cristianas es de no pensar. Solo emplean una palabra que repiten muchas veces durante unos 20 minutos. Y uno se puede preguntar, ¿de dónde viene esto? Eso vino de un grupo de místicos, padres del desierto que vivieron en África del Norte, en el Medio Oriente, en la Edad Media, y según tiempos confiables, en el tiempo de experimentos con métodos espirituales, experimentaron con muchos tipos de disciplinas, muchos tipos de oraciones, eran creadas y exploradas por ellos. Entonces, la idea de usar una palabra o frase repetidas veces no vino de la Biblia. Vino de experimentos y el desarrollo de los místicos del desierto. El presidente Manning también era citado en las herramientas útiles para el ministerio de Rick Warren. Manning es conocido por su libro The Ragamuffin Gospel, uno de los 10 libros más leídos en la página del web de Saddleback. Una de las propuestas mayores de la iglesia mística era un hombre llamado Brennan Manning. Él escribió un libro llamado La firma de Jesucristo, en la cual dice: si usted hace este tipo de oración, la oración tendrá la firma de Jesucristo.
Entonces él dice, el primer paso de la fe es parar de pensar en Dios en el momento de la oración. ¿Pero cómo puede uno parar de pensar en Dios? ¿Cómo es el primer paso de la fe? Es de eso que se trata el misticismo. Apaga tu mente. No es intelectual. Es de ponerse en otro estado de conciencia. Él dice, la espiritualidad contemplativa es la tendencia de enfatizar la necesidad para un cambio en la conciencia. Debemos venir para ver la realidad de una manera diferente. ¿Cómo se hace? De la siguiente manera. Escoge solamente una palabra sagrada. Repite la palabra sagrada por dentro despacito y muchas veces. Esto normalmente se hace durante unos 20 minutos. Uno dice constantemente esta palabra o frase una y otra vez durante unos 20 minutos. Entra en el gran silencio de Dios. Solo en este silencio el ruido va a desaparecer y la voz de amor se escuchará. Lo que él dice es, escucha la palabra de Dios, no la Biblia. Para escuchar la voz de Dios, uno tiene que entrar en este silencio para entenderla. De eso se trata. Rick Warren también enseña la disciplina contemplativa en su libro. Él dice, la Biblia nos dice orar todo el tiempo. ¿Pero cómo es posible esto? Una manera es hacer oraciones de respiro durante el día, como muchos cristianos lo han hecho durante siglos. Uno escoge una frase corta o simple que se puede repetir a Jesucristo en un solo respiro. Con práctica, uno puede desarrollar la costumbre de orar en oraciones silenciosas de respiro. Jesucristo advirtió específicamente contra esta práctica espiritual o disciplina de repetir palabras o frases como la oración contemplativa. Él dijo, y al orar, no uséis repeticiones sin sentido como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por sus palabrerías. Por tanto, no os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes de que vosotros le pidáis. Él recomienda siempre orar, y aconteció que estando Jesucristo orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos, Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó también a sus discípulos. Él recomienda siempre orar, como la viuda persistente en la parábola. Y le refería a Jesús una parábola para enseñarles que ellos debían orar en todo tiempo y no desfallecer. No literalmente en cada momento de cada día, pero nunca dejar de pedir a Dios. Además, cuando preguntaron cómo orar, Jesucristo contestó y les dijo, cuando oréis decid, Padre nuestro, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, danos hoy el pan nuestro de cada día. Y perdona nuestros pecados, así como también nosotros perdonamos a quien nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Lucas capítulo 11, versículo del 2 al 4. Por lo tanto, las oraciones de respiro van en contra de lo que Jesús indicó. Habla a Ray Jungen. Temo que debido a los esfuerzos de Rick Warren de promover las oraciones contemplativas, prácticas místicas, la predicción de Paul Reiners es un vistazo profético del futuro que se pudiera hacer realidad. ¿El cristiano del futuro será un místico o será considerado cristiano? Por las prácticas contemplativas de Rick Warren, muchos lo han conectado con la iglesia emergente. Habla James Sandix. Yo creo que Rick Warren promovió la iglesia emergente antes de que se llamara iglesia emergente. Eric Lurie. Desde que la popularidad de Rick Warren explotó y él tenía una conexión con el movimiento de la iglesia emergente, eso era problemático para él, y él trató de retirarse. Rick Warren ha criticado a la iglesia emergente por su preocupación con el postmodernismo, pero en su caja de herramientas para el ministerio en Pastor.com, él tiene varios artículos favoreciendo la iglesia emergente y sus líderes, como Brian McLaren, Doug Paget, Tony Jones y Dan Kimball. En la publicación de Rick Warren del mes de julio del 2005, él tenía un artículo con el título Compartir la verdad emergente con una cultura que cambia. Una de las conexiones recomendadas de esta publicación era con Spencer Boggs, el líder emergente de la organización Use. Spencer Boggs, de Use, es descrito como una comunidad que aprende de las tradiciones de la fe fuera de las tradiciones de la comunidad cristiana. También es descrito con una familia budista en la iglesia, con la cual visitaron un templo budista y participaron en meditaciones con esta familia. Habla Spencer Boggs. Hay poder escuchando los heréticos. Hoy yo pienso que necesitamos escuchar a algunos heréticos en nuestro mundo. Habla Joe Schmiel. Cuando uno va a pastores.com,
Hay un respaldo de libros emergentes, un respaldo de prácticas emergentes. De hecho, en el libro La Iglesia Emergente, él respalda el libro y escribió el comentario con Brian McLaren. Le voy a citar lo que dijo del libro, lo que hace muy clara cuál es su posición con la Iglesia Emergente. Este libro es un ejemplo maravilloso, detallado de cómo se presenta una iglesia con propósitos en este mundo moderno. Mi amigo Dan Kimball escribe apasionadamente, mientras que en mi libro explico lo que la iglesia con propósitos tiene que hacer. El libro de Dan explica cómo hacerlo, con los creativos culturales, qué piensan y sienten en los tiempos del posmodernismo. Uno debe hacer caso porque los tiempos están cambiando. James Sandix: me hace reír cuando la gente dice que Rick Warren es el pasado, cuando lo que pasa ahora es la iglesia emergente, y cuando uno se da cuenta que el Rick Warren está en la raíz de la iglesia emergente sin tener la etiqueta. Considerando todo lo que estos movimientos tienen en común, no es sorpresa que Brian McLaren agradezca a Rick Warren por hacerlo pastor. Él escribe literalmente: no estaría haciendo lo que hoy estoy haciendo si no fuera por el impacto de Rick Warren sobre mi vida. ¿Por qué un pastor evangélico supuestamente conservador da su credibilidad a la iglesia emergente y permite que su nombre sea asociado con sus líderes? La respuesta se encuentra posiblemente en su mentor, Peter Drucker, de la red de liderazgo que inició la iglesia emergente. Habla Rick Warren: estoy afuera de la casa de la industria, donde estaré como orador principal para la celebración del centenario de Peter Drucker. En noviembre del 2009, líderes del sector privado y público, científicos, maestros, economistas, representantes del sector sin fines de lucro, de todo el mundo, se juntaron en Viena, Austria, para celebrar los 100 años de Peter Drucker. Habla Rick Warren: Peter fue más que el fundador de la administración moderna. Fue más que un hombre brillante. Él fue un gran intelectual del siglo XX. Él fue un alma grande. Durante casi 45 años, Peter fue mi mentor y tuvo una influencia profunda sobre mi vida, sobre todo lo que es el liderazgo y el desarrollo personal. Peter Drucker nació en 1909 en Austria e emigró a América en 1937. Él era autor, consejero de administración y un psicólogo ecologista. Drucker enseñó en Claremont Graduate School, en California, por más de 30 años. Por cierto, el centro de administración porta su nombre. Él publicó más de 30 libros y artículos para el Wall Street Journal, Harvard Business Review y Forbes. Sus libros y artículos exploran cómo se organiza la gente en negocios, el gobierno y en sectores no productivos de la sociedad. Antes de su muerte en el 2005, él había ganado una fama mundial como el padre de la administración moderna. En 1950 él impulsó la corporación moderna. La visión de Drucker era que una persona que era parte de una corporación, al mismo tiempo era parte de algo más grande, de una comunidad, y que junto con el éxito de la corporación, ellos también iban a tener éxito. Ellos conocieron en parte la visión que el CEO de la compañía tenía. Y desde 1950, muchas corporaciones trabajan siguiendo el modelo de Drucker. Drucker estaba comprometido con la filosofía existencial del autor danés Kierkegaard. Habla Paul Smith. Kierkegaard tenía la influencia de Kant y la idea de que hay un nivel superior y un nivel inferior, y que esos niveles uno los puede comprobar de una manera científica. Aunque esto no era la idea principal, y que la ciencia descubre absolutos, aun y cuando no hay absolutos. Eso es lo que dice Kierkegaard. Habla Chris Rosenberg.
Peter Drucker es como Kierkegaard, un existencialista. Él pasa su vida de adulto tratando de resolver el problema del alejamiento existencialista causado por el desplazamiento de las tecnologías modernas. Esto en lo que es la filosofía religiosa. Peter Drucker fue influenciado por Zen, el arte chino y el confucianismo. Más temprano en su vida, él se inspiró en la sabiduría del filósofo Martin Buber. Entre las obras de Buber, Yo y Usted, I'm and Thou, Buber enseña una forma de existencialismo, confesiones estáticas, en el corazón del misticismo, expresando su propia filosofía religiosa, bajo la influencia panteísta de Buber. Drucker escribe: la sociedad necesita un regreso a sus valores espirituales, no para compensar lo material, sino para hacerlo productivo. La humanidad necesita el regreso a los valores espirituales, porque necesita compasión, necesita la experiencia profunda de que usted y yo somos uno mismo, compartiendo todas las religiones superiores. En esta presentación no tenemos el tiempo de explicar todas las teorías de Zen, confucianismo, misticismo, existencialismo, etc. Las confesiones de Drucker son suficientes para comprobar que él no era cristiano. Habla Peter Drucker: yo no soy uno de los cristianos renacidos, no. Yo he ido a la iglesia toda mi vida, pero yo no la predico. Lo mejor que yo escribí fue un artículo sobre un gran filósofo religioso, pensante. Si quiere leer algo de mí, puede leer mi artículo sobre Kierkegaard, el mejor libro que yo he escrito. Sin duda, la vista de Drucker a la humanidad no viene de la Biblia, sino de las ciencias sociales que siempre cambian. Él estableció que el hombre posmoderno no es completo sin comunidad. El primer libro de Drucker, Fin del hombre económico, The End of the Economic Man, fue escrito en 1939, después de huir del fascismo-nazismo del régimen nazi. Drucker escribió: las democracias occidentales tienen que entender que el socialismo no puede vencer al fascismo ni lo puede la democracia capitalista, o los dos combinados. Solo un concepto de una nueva sociedad libre e igualitaria puede vencerlo. Esta nueva sociedad fue el proyecto de Drucker por el resto de su vida. En la primera mitad del siglo XX, Drucker vio la corporación como medio para satisfacer las necesidades humanas de la comunidad. Pero la corporación no cumplió con la visión de Drucker. A principios de los 60, Drucker descubrió que la iglesia gigante sería la entidad a crear una comunidad sana y social. Pero este descubrimiento no tenía nada que ver con la cristianidad. De hecho, Drucker criticó esta clase de cristianidad como demasiado individualista. A pesar de su necesidad, la cristianidad y las iglesias no eran capaces de dar una solución social y religiosa. Todo lo que puede hacer es dar la religión al individuo. No pueden dar una nueva sociedad y una nueva comunidad. La experiencia religiosa personal puede tener un gran valor para el individuo. Puede restaurar su paz, puede darle un Dios personal y una comprensión racional de su propia función y de su naturaleza. Pero no puede recrear la sociedad y no puede hacer la comunidad social sensible a la vida. Por esta razón, las iglesias gigantes intrigaron a Drucker, no por sus creencias espirituales, sino porque de una manera pragmática cumplieron con las necesidades de la humanidad. Drucker decidió que una iglesia gigante es el mejor método para acercarse y gozar a la cultura americana. Las iglesias gigantes tienen más influencia sobre la cultura americana que academias, el sistema universitario, el sistema de educación, el mundo de negocios, etc. De hecho, fueron ellas las que lograron hacer algo. ¿Qué llamó su atención en las iglesias gigantes? Drucker. Bien, me asomaba a la ventana y veía un fenómeno. Punto. Me llamó la atención, pero no desde un punto de vista religioso, no. Mi interés en las iglesias gigantes era por el fenómeno social. Así como lo platicamos ayer, mi interés en la comunidad. Yo vi a las iglesias creando comunidades. Para Drucker, las iglesias gigantes eran solamente un punto de vista social y económico.
Las denominaciones y doctrinas no eran una consideración para Drucker. Cuando le preguntaron por qué su interés cambió del mundo de negocios al mundo religioso, él contestó: si uno deja a los teólogos encargarse de la biología en el mundo animal, ellos nos van a decir que solo hay una clase de pescados, pero hay 240 variedades más. Los teólogos tienen discusiones sobre muchas cosas, y todos tienen razón. Todos tienen la razón. Fue la búsqueda de Drucker por la comunidad óptima que le llevó a las iglesias gigantes. El agente más eficaz del cambio en América. Sus primeros años se ocupó de la política, después del mundo de negocios, y en la última parte de la religión. Él cita a 3 discípulos: Rick Warren, Heipel y Buford. Christianity Today dice: durante los últimos 20 años, Drucker ha tenido un buen intercambio con los que él llama las iglesias pastorales. Estas incluyen iglesias gigantes como Willow Creek de Bill Hybels y Saddleback de Rick Warren. La red de liderazgo de Bob Buford invitó a Drucker a hablar en las conferencias de líderes de iglesias grandes y lo conectó con muchos pastores que buscaban consejo. Por la influencia de Drucker, muchas no quieren descartar su éxito como pura coincidencia. Robert Bush. Y estos dos hicieron los 2 pastores más influyentes de todo el país, posiblemente del mundo occidental. ¿Fue coincidencia? La relación entre Peter Drucker y Rick Warren puede sorprender a muchos, pero hace más de 2 décadas, cuando el joven Rick Warren se acercó a Drucker buscando consejo, bajo la supervisión de Drucker, el éxito de Rick Warren fue considerable. Como su iglesia de Saddleback se hizo una de las iglesias más grandes en América, y su libro es el libro más vendido de esta década, Bob the Way. Él tomó consejo de Drucker e hizo el sistema que le permitió reproducir su modelo de Saddleback en otras iglesias. Rick Warren. ¿Qué puede uno decir a un grupo de discípulos de Drucker de él? Yo puedo enumerarle 100 principios de Drucker que todos ustedes conocen. Y todos los conocemos porque son muy importantes. Pero no quiero hablar de sus principios, sino de Peter, el hombre. Yo amaba a Peter Drucker. No solo lo admiraba, sino que realmente aprecié. Amé a este hombre. En mi vida, yo he tenido varios mentores diferentes, en diferentes épocas de mi vida, y Peter fue uno de estos mentores. Peter Drucker fue erudito. Él estudió mucho, él leía mucho, y él entendió la sociedad en su totalidad, probablemente mejor que otra gente de su generación. Él era brillante, pero como pasa muchas veces, él era sobre todo conocido en el área de la economía, de la administración, pero en realidad él tenía mucho para ofrecer. Él era un observador atento a la sociedad y el impacto de la demografía sobre la sociedad, el impacto de las tendencias sociales, de la espiritualidad y de su actitud en general. Todo era importante en él. Entre las páginas de The Essential Drucker de Peter Drucker, se puede leer cómo Peter Hybels también usó sus modelos de negocios para diseñar una iglesia que cumpliría con las necesidades de sus clientes. Dice: Willow Creek Community Church en South Barrington, Illinois, fuera de Chicago, se hizo la iglesia más grande de la nación. Bill Hybels diseñó una iglesia que cumple con todas las necesidades de clientes potenciales. G.A. Pritchard escribió: la estrategia de Willow Creek se discutió en las páginas de la revista Fortune y en el Wall Street Journal. Drucker explica que Willow Creek y sus imitadores usan unas ideas simples de su mercadotecnia. Ninguna de estas lecciones de marketing son nuevas. Todos los que han tomado clases de marketing durante unos 30 años o que han leído un texto de marketing deberían conocerlas. En este libro, Bill Hybels, Courageous Leadership, él cita sus conversaciones con Drucker al respecto del liderazgo.
En sus propias palabras, bajo la sección titulada Consulting Mentors y Evaluación de Desarrollo, Heupel se refiere a Drucker como uno de los dos hombres que más han influenciado mi manera de pensar en este tema, junto con Jesucristo. Heupel, con quien concretó su visita a Willow Creek en los 80s, en una conversación con Drucker, antes de la red del liderazgo y antes de que empezara la iglesia emergente. Su fundador, Bob Buford, también consultó a Drucker. Bob Buford no es solo el fundador de la red del liderazgo, también el fundador de la organización de Peter Drucker, en administración sin fines de lucro. Bob Buford varias veces declaró su admiración para Drucker. Bob Buford, ser uno de los representantes de las ideas de Drucker. Creo que se trata más de Peter que de mí. Yo solo soy un portavoz. Una vez él me entrevistó y me dijo 6 palabras, lo que se me hizo extraño. Pero esas palabras fueron las palabras perfectas. Él es el cerebro y yo soy las piernas. La red de liderazgo de Buford se refleja en los principios de administración que él aprendió de Drucker. Siguiendo las estrategias de Drucker, Bob Buford solo reclutó líderes de iglesias exitosas como primeros clientes y trabajó solamente con las que aceptaron sus metas. Y no solo trabajó en asuntos que podrían tener un gran impacto en el caso de su éxito. Durante 20 años de consultas con la red de liderazgo como locutor, el genio de Drucker provocó el crecimiento 10 veces más de las iglesias gigantes. La influencia de Drucker era tan remarcable sobre la red que Buford dijo que la organización en parte era de él. Bob Buford, yo creo que tuve la oportunidad de tener el mejor mentor del mundo. Peter Drucker fue la persona que yo respeté más en mi época. Paul Simon. Mi primer encuentro con Peter Drucker vino a través de la red de liderazgo. Y me invitaron a ver a Peter Drucker y Bob Buford y a pasar 3 días con ellos. Peter Drucker was the speaker, Bob Buford was the one. Peter Drucker era el orador y Bob Buford financió el programa. En esta ocasión me encontré con varios profesores del seminario y también unos jóvenes invitados de la red de liderazgo. Y Bob Buford. Había unos asistentes de pastores de Calvary Chapel. No supimos de qué se trataba. Se habló mucho de Peter Drucker y su sistema de administración, pero no me involucré en la red de liderazgo. Nada más compartí con ellos muy poco. El apologista y presentador de una radio cristiana, Chris Bedrooks, entrevistó al líder Doug Badgett sobre los principios de la iglesia emergente. ¿Nos puede decir qué es la red de liderazgo y quién es Buford y todo ese tipo de cosas para empezar? Ok, Bob Buford es el fundador y creador original de la red de liderazgo. A mí me emplearon para inventar lo que ellos llamaban un lenguaje interno para la red de líderes de Young. Entiendo. Ah, muy bien. Young relacionado con los demás líderes de la red. Yo entiendo que usted escogió a todos los líderes que buscaban para las iglesias de propósito, Purpose Driven, y el movimiento emergente. Craig Groeschel, Andy King, Stanley, Tony Jones, Brian Campbell, Mark Driscoll, Rob Bell, Greg Groeschel, Andy Stanley. El liderazgo era el instrumento para fundar Willow Creek y Saddleback. ¿Tengo razón?
Okay, so like the Willow Creek Association. Pero las que influenciaron fueron las ideas de crear asociaciones donde las iglesias pudieran aprender algo de este modelo particular, como la asociación de Willow Creek, la asociación del propósito. Ok. ¿Y Buford? ¿Era amigo cercano de Peter Drucker? Sí. Bob y Peter eran amigos personales. Peter Drucker, quien es un gurú de la administración y un pensador sobre todas las organizaciones sin lucro, motivó a Bob a invertir su fortuna para apoyar a las iglesias, creyendo que las iglesias eran el movimiento más mal financiado en América en el siglo XX. Con la llegada de la iglesia gigante, sobre todo en los suburbios, con la atracción de Peter Drucker para Rick Warren y Bill Hybels, nos sorprende que ellos apoyaran a la iglesia gigante, un producto desarrollado por el discípulo de Drucker, Bob Buford, Chris Rosenberg. Bill Hybels y Willow Creek jugaron un papel principal en el lanzamiento de Rockwheel en Michigan. Hablando de Willow Creek, cuando uno va a la librería, tiene una sección entera de la librería dedicada a cada sermón predicado por Rockwheel a Willow Creek. Cada DVD está ahí. Cada libro lo tienen. La razón de que uno no escucha a Rick Warren o Bill Hybels decir que Rockwheel, Tony Jones, Doug Paget y otros están predicando una doctrina falsa es porque tienen un interés claro en el éxito de sus productos. Ellos ayudaron a desarrollarlos. Doug Pagitt. La red de liderazgo era una fuerza poderosa en todo esto. Cuando visitaba a alguien o cuando iba a una iglesia o un evento, yo decía, soy de la red de liderazgo. La gente sabía de lo que estaba hablando. No era la persona de Doug Pagitt. Era el poder del puesto. Tenía la influencia de Bob Buford y Peter Drucker. Y las asociaciones de Willow Creek y Saddleback respaldando. Sí, era como traerlos a ellos detrás de mí. Yo conozco este grupo. Escriben cosas buenas. Y sabes, hacen cosas buenas. Utilizando como fundación de las iglesias las prácticas seculares del mundo de los negocios de Peter Drucker, quien no era ni siquiera cristiano. Las iglesias van a la destrucción. La Biblia nos enseña que la iglesia fue edificada sobre la fundación de los apóstoles y profetas, Jesucristo mismo siendo el pilar. Los hombres pueden seguir el camino de Dios o el camino de los hombres, en la búsqueda de hacer crecer la iglesia. Ojalá que los líderes de las iglesias escojan seguir el camino de Dios. Jesucristo dijo, voy a construir mi iglesia. Sin duda, Peter Drucker quería lo mejor en su búsqueda de la oportunidad óptima, pero su filosofía secular de la administración de empresas ha actuado como esteroides en las iglesias gigantescas inyectados en el cuerpo de Jesucristo, causando un crecimiento monstruoso con consecuencias serias y fatales. Rick Warren. Uno no puede hablar del desarrollo de la comunidad sin hablar de las iglesias, mezquitas y sinagogas, porque ellas son la comunidad. Mi reto para ustedes es, ¿no nos podemos llevar bien? ¿Quiénes son los gigantes globales en el mundo? ¿Cuáles son los problemas del mundo que afectan a miles de gente? El vehículo para llevar el mundo a la visión de Peter Drucker es el plan de paz de Rick Warren. Rick Warren reveló su plan de paz en el estadio de Los Ángeles frente a 30,000 miembros de su iglesia el 17 de abril del 2005. Joe Schmel. Cuando hizo su anuncio, la orquesta de Rick Warren comenzó a interpretar la canción Purple Haze, interpretada por Jimi Hendrix. Jimi Hendrix la cantó en los 60s, hablando como un endemoniado. En aquel entonces salían de él palabras como si estuviera endemoniado. Y aquí estaban, en el estadio de Los Ángeles, cantando esta canción. Y con todo este marco, Rick Warren anunciaba su plan de paz. James Sandix.
Cuando yo estudié el plan de paz de Rick Warren, lanzado en el estadio de California, con la canción de Jimi Hendrix, no encontré nada que esta canción hablara sobre el Evangelio. ¿Por qué lanzar un plan global de paz de una forma atea y pagana, y con palabras que no tienen nada que ver con el Evangelio? Al presentar su plan de paz, Rick Warren dijo: mi esperanza es una nueva reforma de una iglesia y un despertar espiritual a través del mundo. Rick Warren también cree que la popularidad de su libro, El propósito de vida, es una señal de esta reforma de la cristiandad. Él dice: creo que posiblemente estamos a punto de una nueva reforma de la cristiandad y de un gran despertar en nuestra nación. Las señales están en todos lados, inclusive en la popularidad de este libro. Pero ¿qué es esta nueva reforma, este nuevo despertar, asociado con el plan de paz de Saddleback y la nueva sociedad de Drucker? En 1982, Robert Schuller invitó a una nueva reforma en su libro Self-Esteem, Autoestima. En 1999, C.P. Wagner anunció una nueva reforma apostólica en su libro Church Quake. Aquí básicamente están jugando con las palabras como si un terremoto hubiera sacudido a la iglesia. Pero quiero recordarles que la nueva reforma apostólica es el cambio más radical desde la reforma protestante. Y eso es lo que estamos haciendo para comenzar el siglo XXI. Y Rick Warren habla de otra nueva reforma, basada sobre su plan de paz, para eliminar los problemas globales y hacer la iglesia relevante para los no creyentes. En la página 48 del libro de Brian McLaren, Everything Must Change, todo debe cambiar, él habla en favor del plan de paz de Rick Warren. McLaren dice: bajo la bandera de un plan de paz de 5 puntos, Rick Warren llamó a las iglesias locales para participar en una segunda reforma. La primera reforma, encabezada por Martin Luther, trata de la fe. Esta reforma trata de hechos. Se trata de lo que la iglesia debería hacer en el mundo. Brian McLaren: ustedes saben que el libro El propósito de vida ha roto todos los récords de venta. No sé cuántos millones se han vendido. Fue una publicación significativa. Lo que en realidad es interesante cuando uno escribe un libro es que uno recibe mucho dinero y otros beneficios. Y es interesante ver cómo el autor usa este dinero y esta influencia. Si quiere ver de verdad cuál es el propósito, vea qué hace, cómo vive y... ¿sabe usted qué hizo Rick Warren con todo ese poder y esa influencia? Él dijo que tenemos que preocuparnos por toda la gente que está en crisis en el mundo. Rick Warren discutió su plan de paz como sigue. Cuando Jesucristo mandó a sus discípulos a un pueblo, Él dijo: busquen el hombre de paz, y cuando encuentren el hombre de paz, empiecen a trabajar con esta persona. Y si no les contestan, quiten el polvo de sus zapatos y vayan al próximo pueblo. ¿Quién es el hombre de paz? O posiblemente la mujer de la paz. ¿Quién tiene más respeto? ¿Son abiertos y tienen influencia? No tienen que ser cristianos. Pueden ser musulmanes, pero son abiertos y tienen influencia. Y ustedes trabajan con ellos para llevar a cabo los 5 pasos gigantes. Y así llevaremos a cabo la segunda reforma. Rick Warren: cuando yo salgo, yo le digo a la gente: ¿quieres trabajar con nosotros en áreas de pobreza, enfermedad, analfabetismo? Siempre me encuentro con gente que no quiere trabajar con nosotros, pero nosotros sí estamos trabajando con ellos. Primero que todo, yo les digo: tú no tienes que cambiar tus creencias para trabajar con nosotros. Pero si solo trabajas con gente con la que estás de acuerdo, entonces básicamente estás aislándote del mundo. Yo no insisto en que musulmanes cambien su creencia si van a trabajar para mí a favor de la pobreza, o un gay o un ateo. No vamos a estar de acuerdo en nuestras propias ideas, pero compartiremos el mismo caso. ¿Por qué? Porque estamos construyendo puentes. El plan de paz de Rick Warren incluye a los no creyentes, es decir, los que dudan, musulmanes, homosexuales, etc., poniendo a un lado diferencias y trabajando juntos en una lucha contra la pobreza, la enfermedad, analfabetismo y la justicia. Esto, según Rick Warren, es de lo que se trata la segunda reforma: reformar socialmente más que espiritualmente. Rick Warren: así que la reforma tiene que ser de hechos. No solamente es decir, vamos a hacerlo. En conjunto con su plan,
Rick Warren ha promovido el plan de 3 puntas, un concepto inspirado por Drucker, quien creyó que la única forma de persuadir al mundo para cambiarlo es integrar al gobierno con el sector privado, que afecta el comercio, el social que afecta a la comunidad, incluyendo la fe sin fines de lucro. Habla Rick Warren. En los últimos años he pasado mucho tiempo volando a diferentes países, reuniéndome con todos los líderes del gobierno de los países que he visto. Nos vemos con líderes de negocios y nos encontramos con el pastor, intercambiamos ideas con los pastores para que entiendan que hay que llevar el tema de la iglesia a la mesa. Hay un papel para el sector público, hay un papel para el sector privado y hay un papel para el sector de la fe. Cada uno de ellos podría hacer algo que ninguno de los otros 3 podría hacer. ¿Qué acaso no podemos trabajar juntos con la construcción de estas 3 puntas? En los últimos 3 años he estado trabajando en un prototipo de esto. Se llama el Plan de Paz, que es promover la reconciliación, equilibrar a los líderes éticos, ayudar a los pobres, cuidar a los enfermos y educar a la próxima generación. Cuando Peter Drucker se involucró con las mega iglesias, llegó a reconocer que una de las cosas más fáciles de hacer es juntar el sistema económico mundial, y ya estaban a punto de hacerlo. Esta es la parte más fácil, reunir en una orden mundial. La segunda parte es los gobiernos. Eso sí es lo más difícil, y se necesita la crisis para desarrollarlo, y luego se aprovechan de la crisis que se crea. Pero en realidad lo más difícil es cómo hacer que el mundo entre al corazón de estas personas. Mi sensación, por supuesto, es que la tercera punta del proyecto sea la última escala para desarrollar, y que sería en este caso un camino religioso, una religión que es hecha por el hombre y no por Dios. Rick Warren. Si usted es un líder global de negocios, usted necesita entender que el futuro del mundo no es el ateísmo, sino el pluralismo religioso. Quizás no le vaya a gustar, pero tendrá que lidiar con esto. La reforma de Rick Warren tiene poco que ver con la predicación del Evangelio, pero mucho que ver con todas las religiones, dejando a un lado sus diferencias con el fin de resolver los problemas mundiales. La persona aquí que preguntó sobre los objetivos del milenio, que por cierto me reunió el mes pasado con el secretario general Ban Ki-moon para hablar con las organizaciones basadas en la fe que trabajan con la ONU. Y después sucede hablar con Tony Blair, quien acaba de formar una fundación. Usted, hermano islámico, aquí de Italia, me gustaría decirle que no estoy aquí realmente interesado en el diálogo interreligioso. Nótese que el plan de paz de Rick Warren es claramente diferente del plan de paz de Jesús. En los proyectos de Warren, cristianos y musulmanes están igualmente unidos, juntos en el ministerio, mientras que Jesús dijo: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino una espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera con su suegra. El plan de paz de Jesús trae una especie de división entre los cristianos y quienes son hostiles al Evangelio, como los musulmanes, para que los enemigos deban ser los de su propia casa. Esta espada es de la que Jesús hablaba. Era su palabra en el Evangelio. Aunque el plan de paz de Warren está tratando de lograr la paz entre religiones y la paz mundial, Jesús dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. Jesús vino a traer la paz con Dios por medio del arrepentimiento y la fe en Él. No la paz mundial como el plan de paz que Warren quiere lograr. Así como Drucker criticó el cristianismo por ser demasiado individualista, el movimiento de crecimiento de iglesia también busca atraer a grupos de personas no creyentes colectivamente. Paul Smith escribe: el decano fundador de misiones mundiales de la escuela, Fuller, Donald McGavran, introdujo una nueva teoría. Abogó porque los misioneros no hagan un llamado al Evangelio en respuesta de un individuo, sino basado en obtener respuestas de grupos de personas. Esta nueva teoría misionera hace un llamado a la gente de grupos homogéneos incrédulos que colectivamente, número uno,
Están de acuerdo en abandonar su antigua religión. Número 2, se identifican con Cristo. Número 3, reclaman la Biblia como su autoridad. Y número 4, reclaman la Iglesia como su institución religiosa. Una sociedad entera de gente cristianizada no se puede equipar con los individuos uno a uno y nacer de nuevo. Tanto amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero en cumplimiento a la meta de toda la vida de Drucker, de crear una nueva sociedad a través de mega iglesias, la revista Times informó, durante los últimos 4 años, Warren ha aprobado su plan mediante el envío de casi 8,000 miembros de su propia congregación de más de 22,000 miembros y un número indeterminado de entre otras 12 congregaciones para trabajar en 68 naciones. El proyecto emblemático ha estado en Ruanda, cuyo presidente Paul Kagame ha declarado su intención de hacer de su país el primero Private Nation. Simplemente se llama el Plan de Paz. Este ambicioso esfuerzo toma filosofías de Warren dirigidas a objetivos de nuevas alturas. Ruanda se ha convertido en el primer país en firmar, en gran parte, gracias al presidente Paul Kagame y su relación única con Rick Warren. Un posible objetivo en otros 68 países. Y para eso, la iglesia Saddleback ha enviado a cerca de 8,000 miembros en pequeños equipos a todo el mundo. Habla Rick Warren. Déjame decirte que estoy más entusiasmado que nunca con el propósito impulsado y el plan de paz, porque he visto resultados sorprendentes en cómo una nación entera está transformándose gracias a ti, Iglesia de Saddleback. El presidente estaba más que contento. Pasé 2 días con el consejero asesor del presidente. Hablé en un desayuno nacional de oraciones a cerca de 400 de los principales líderes del gobierno. Había un gran entusiasmo. De hecho, me han pedido capacitar a sus dirigentes. Tuve reuniones privadas con el presidente del Banco Central, el gobernador y el primer ministro. Esta idea de la nación con propósito, en un país con propósito, una sociedad con propósito, no es diferente a las intenciones del emperador Constantino con el Sacro Imperio Romano a principios del siglo IV después de Cristo, cuando Constantino adoptó la fe cristiana por todo el Imperio Romano. Constantino declaró que el mundo era un mal cristiano. Cristianizar a una nación, a una sociedad entera, demostró que fue un error fatal. Después de la declaración de Constantino, el cristianismo fue una mezcla de las creencias seculares existentes del imperio y fiestas, causando confusión. De hecho, esta confusión sigue en nuestros días. Rick Warren. ¿Sabes? Se nos dijo que Uganda era nuestra siguiente puerta y ahora que vamos por cada nación, vamos a ir con más de 30,800 personas que viven en pequeñas tribus y no tienen iglesia. Ese es nuestro siguiente paso de ahora y hasta la próxima década. Mientras el plan de Warren de llegar a todo el mundo es un acto muy noble, es terrible pensar que es un camino muy fácil de creer en esta versión del Evangelio. Y no solo se extiende en todo el mundo, sino que se proclama por un grupo de personas no alcanzadas en el mundo. Es decir, a quienes no se les llevó el Evangelio como debería de ser. Para las naciones como Rwanda y Uganda, al convertirse en naciones con propósito a través del plan de paz, surge lo que nos dice el apóstol Pablo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. Aquel que es de Dios nos escucha y el que no es de Dios no nos oye. Por eso sabemos el Espíritu Santo de la verdad y el espíritu del error. Santiago 4:4 declara que, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios?
Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se convierte en enemigo de Dios. Aún así, la amenaza del plan de paz de Warren, cuya visión fue su mentor Peter Drucker, cada día crece en la sociedad y se extiende entre políticos, personalidades del espectáculo, así como en líderes del mundo. Él era miembro del Consejo de Relaciones Exteriores, que en este Consejo de Relaciones Exteriores está tratando de construir un nuevo orden mundial. Al principio, él descaradamente negó ser miembro del Consejo de Relaciones Exteriores y posteriormente salió así nada más diciendo que sí y admitió que él era un miembro del Consejo de Relaciones Exteriores. Su plan de paz es muy aterrador, ya que encaja con todo este movimiento ecuménico, todo esto del sueño del dominio del reino de Dios, un nuevo orden mundial, y a donde la iglesia está yendo. Incluso el presidente Obama desató la polémica cuando pidió a Rick Warren hacer la oración en la inauguración presidencial de enero del 2009. Ahí tienen a Rick Warren en la casa de Barack Obama. Ya sabes, la oración inaugural. Haciendo la oración inaugural, y él está orando en el nombre de Isa, Rick Warren. Humildemente, pido en el nombre de la persona que cambió mi vida, Joshua, Isa, Jesús. Isa no es el Jesús de la Biblia. Isa es el Jesús del Corán, que es diferente. Isa no murió por nuestros pecados. Y entonces allí lo tienen, también abordando INSA, la Sociedad Islámica Americana del Norte, que tan solo un par de años antes de que fuera designado por el Departamento de Justicia como un grupo terrorista que estaba luchando contra el terrorismo, y él no aprovecha para hablarles del Evangelio. Tal vez usted diga, bueno, pues vinieron con ellos a predicar de Jesús. Usted sabe, hablar de Dios, o que se ofrecen para hacer frente a las puertas del infierno proclamando el Evangelio. Eso sería increíble, pero eso no ocurrió. Les anima a cómo tener éxito. Ahora, cuando nos fijamos en lo que el Islam enseña sobre el éxito final en el Corán, es el dominio sobre todas las demás religiones del Islam que él usó de la yihad. Y si usted sabe que va en contra de usted, es enemigo, matándolo allí donde lo encuentre. Y a los cristianos se les permite vivir siempre y cuando se sometan al Islam, paguen el impuesto del peaje. De lo contrario, serán perseguidos y decapitados. Es triste ver cómo se está manejando todo esto, porque estos son los líderes de la iglesia protestante, visible, para trabajar con los musulmanes, para llevar este nuevo orden mundial. Warren, ¿cómo pueden los musulmanes y cristianos trabajar más unidos por el bien común en nuestro mundo? Voy a decirte que no estoy interesado en el diálogo de fe juvenil. Estoy interesado en los proyectos interreligiosos. Hay una gran diferencia. Recientemente se ha publicado un artículo en The Orange County Register. Describen cómo Warren construye el puente con los musulmanes. Describe cómo Warren es parte de un esfuerzo llamado Kingsway, que está tratando de unir a los cristianos evangélicos y musulmanes. El reverendo Rick Warren, un pastor de la iglesia Saddleback en Lake Forest y uno de los líderes cristianos más influyentes de Estados Unidos, se ha embarcado en un esfuerzo por sanar las divisiones entre los cristianos evangélicos y musulmanes mediante la Asociación de las Mezquitas de South California, y propone un conjunto de principios teológicos que incluye el reconocimiento de que los cristianos y los musulmanes adoran al mismo Dios. La noticia se difundió en web cuando muchos bloggers y críticos de Warren respondieron. En previsión de un segundo artículo de The Orange County Register, Saddleback ofreció un ataque preventivo en defensa de Warren, en la que Warren declaró hace una semana. Un periodista publicó un artículo en The Orange County Register sobre lo que la iglesia Saddle representa y que contiene muchos errores y falsos puntos. Erróneamente se dice que tenemos una sociedad con una mezquita musulmana local. Eso es falso. Sin embargo, el segundo artículo confirma que la iglesia Saddleback efectivamente está asociada con una mezquita musulmana local. En una entrevista del 10 de febrero en The Register, Tom Holliday, pastor asociado de Saddleback, describió el alcance de los musulmanes como un esfuerzo multifacético que incluye compartir las comidas en las mezquitas en proyectos de servicio comunitario conjunto. Warren continuó. Erróneamente, se informó que nuestra iglesia había llegado a un acuerdo en un documento teológico con los musulmanes. El documento titulado Kingsway, en coautoría con
Abraham Eulimber, un pastor de Saddleback a cargo de las religiones a las cuales se quiere llegar, y de la Jihad Tour, director de asuntos religiosos en el Centro Islámico del sur de California, fue presentado en la cena de diciembre donde asistieron 300 cristianos y musulmanes. El Centro Islámico del sur de California, el sitio para los turcos mezquita, publicó un post titulado CAPI, coautores, histórico documento interreligioso, que demuestra la nueva posición teológica de Saddleback. Ofreció una foto de Turk y Eulimber abordando que el proyecto de Saddleback en la pantalla con un título Kingsway. Saddleback ha afirmado que la fotografía fue tomada en Saddleback, más específicamente el centro de paz de Saddleback. La diapositiva proyecta y dice: Kingsway describe un camino para poner fin a los 1400 años de incomprensión entre los musulmanes y los cristianos mediante la consulta de los textos que cada uno llamamos sagrados, con el fin de formar una base que nos permita el privilegio de servir a las necesidades de nuestras comunidades. Sin embargo, Warren continuó en su defensa diciendo: erróneamente se informó que hayamos acordado no evangelizar a los musulmanes. Eso es falso. Sin embargo, un segundo artículo de Orange Register señala que Tom Holliday, pastor asociado de Saddleback, dijo que el propósito del esfuerzo no era convertir a los musulmanes, sino más bien trabajar juntos para servir a la comunidad. Se le preguntó si el esfuerzo fue hecho con el conocimiento y aprobación de Warren. Holliday respondió: por supuesto que fue hecho con su aprobación. La misma definición de la asociación está trabajando en conjunto, y esto es lo que Saddleback está haciendo con los musulmanes para servir a la comunidad. La Biblia dice: no unáis en yugo desigual con los creyentes, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Y qué acuerdo tiene Cristo con Belial? ¿O qué espera el creyente con el incrédulo? Segunda de Corintios 6, 14 y 16. Amos 3:3. ¿Andarían dos juntos si no estuviesen de acuerdo? Jihad Tour, Kingsway, coautor, ha enfatizado que los musulmanes están de acuerdo en participar en el esfuerzo de divulgación de Saddleback, porque los miembros de ambas religiones estuvieron de acuerdo. Nuestro objetivo no es convertir el uno al otro, sino más bien trabajar en maneras de hacer que el mundo sea mejor lugar y romper muros de incomprensión. Los testimonios no coinciden con los de Rick Warren. Rick Warren declaró: erróneamente se informó que Saddleback y los musulmanes adoramos al mismo Dios. Esto es falso. La persona que asiste a la reunión de Kingsway fácilmente puede llegar a la conclusión de que los musulmanes y los cristianos adoran al mismo Dios, basado en el lenguaje vago en el propio documento que dice: creemos en un solo Dios, Dios es uno, Dios es el creador. Con el apoyo de cada una de estas afirmaciones de la Biblia y el Corán, David Shawn, jefe de personal de Warren, le dijo a Jimmy Hill, jefe de edición: el artículo es objetivamente correcto, excepto en la parte del comunicado que establece que Warren cree que los cristianos y los musulmanes adoran al mismo Dios. Preferiría, dijo Shawn, que se dijera con más exactitud que los cristianos y los musulmanes ambos creen en un solo Dios. Aparentemente, Shawn pidió a la publicación una corrección en el artículo, pero posteriormente retiró la petición. Warren ha declarado: ni yo ni mi personal jamás habíamos visto un documento de ese tipo hasta que salió el artículo mencionado. No se creó ni siquiera se vio por parte nuestra. Es decir, la iglesia Saddleback como iglesia no estaba involucrada. Obviamente, David Shawn, Tom Holliday y Abraham Eulimber, todos los miembros del personal de Saddleback, sabían de Kingsway antes de que el artículo se publicara. Las declaraciones públicas y la evidencia fotográfica no corroboran la defensa de Warren. Amy Spreeman, de StandUpForTheTruth.com, publicó un artículo titulado ¿Por qué está enseñando el pastor de Saddleback en los círculos del reino?, que ofrece el contexto de que Jihad Tour está trabajando con Saddleback. El pastor de The Saddleback, Abraham Eulimber, habló en un evento en Francia en junio del 2012. En el diagrama detrás de él, los círculos del reino son parte de la sesión. Los círculos del reino son una herramienta evangélica sencilla, pero muy cuestionable, lo que les enseña a las personas a dibujar con el fin de demostrar cómo otras religiones pueden entrar en el reino de Dios sin necesidad de convertirse al cristianismo. El reino de Dios, o en árabe que se puede decir Alá,
Ahora está en ese círculo. Representa a los cristianos y ese círculo representa a los musulmanes. Lo que ha pasado durante tantos años es que los cristianos han estado diciendo a los musulmanes: tienes que venir a nuestro círculo y llegar a ser un cristiano. Esa es la única manera que ustedes pueden entrar al reino de Dios. Pero los musulmanes han estado diciendo: oye, ven aquí, tienes que ser un musulmán. Es como realmente vas a ser capaz de conocer a Dios y avanzar en dirección correcta. Pero en realidad, esas cosas no son el problema. La verdadera cuestión es cómo podemos entrar en el reino de Dios y encontrar un camino recto a Dios. Esa es la pregunta. Una palabra común entre nosotros y vosotros. Es una iniciativa interreligiosa mundial. Comenzó como una carta abierta en octubre del 2006. Una palabra común entre nosotros y vosotros propone el amor a Dios y el amor al prójimo como terreno común entre cristianos y musulmanes. Una respuesta cristiana a la carta titulada Ama a Dios y al prójimo como a ti mismo. Se publicó en el New York Times. Algunos de los que respaldaron la carta incluía al pastor de la mega iglesia Bill Hybels, líder emergente Tony Jones, líder emergente Brian McLaren, el predicador Schuller y el pastor Rick Warren. El problema es de que el documento contiene declaraciones que elude la creencia de los seguidores que los musulmanes y los cristianos adoran al mismo Dios, que comparten el mismo origen divino. Lo que el documento establece en sí es que, a pesar de sus diferencias, el Islam y el cristianismo no solo comparten el mismo divino origen y la misma herencia de Abraham, sino los mismos dos mandamientos más grandes. Entonces usted tiene la respuesta que profesa, que ser cristiano es la unificación y que solo podemos ser uno si adoramos al mismo Dios. En resumen de una palabra común entre tú y yo, establece que ya existe la base para esta paz y este entendimiento, que es parte de los principios fundamentales de ambas religiones. El amor del Dios único. La carta de respuesta cristiana también se refiere al Dios de la tradición musulmana, como si los musulmanes adoraran al mismo Dios que los cristianos. Mientras el Islam afirma adorar a un solo Dios, la carta no aborda las profundas diferencias entre el único Dios de la Biblia y Dios. Basado en la respuesta cristiana sobre el rendimiento de la escuela de la vanidad, nos puso otra vez en el punto de que incluía la afirmación de que Mohammed fue el profeta y que no refutan la afirmación de que la Biblia y el Corán son del mismo origen divino. Ellos afirmaban eso también. Yo creo que es la traición más grande en la historia cristiana profesada por todos estos años cristianos. Lo que realmente es trágico de todo esto es el Corán, que 9 veces niega a Jesús como el Hijo de Dios. Lo niega. ¿Cómo se puede negar la encarnación? Dios en la carne, y negar que Jesús es Dios y que tenemos el mismo Dios. ¿Cómo se puede negar que Dios es 3 en 1? Negar Padre, Hijo y Espíritu Santo, y afirmamos que adoramos al mismo Dios. Realmente no se puede. Y los musulmanes reconocen en última instancia de que tenemos que negar la Trinidad, que el documento de la palabra común se basa en un siraj, una escritura en el Corán, o pueblo de mi libro. Venid a una palabra común entre nosotros y vosotros, que no serviremos a nadie más, sino a Alá, y que ninguno de nosotros tomaremos como divino otros fuera de Alá. ¿Qué estados hay para formar una palabra común entre nosotros y ellos? Los cristianos que llaman a la gente y los hacen que nieguen que Dios está aquí, y Dios es 3 personas distintas, 3 en 1. Ahora piensen esto. Tienen a sus musulmanes que escriben un documento basado en el Siraj, que los conjura para con los cristianos y niegan que Jesús es Dios en la carne, que niegan la Trinidad para hacer una palabra común.
basado en el Sirach. Lo llaman una palabra común entre nosotros y vosotros. Cristianos protestantes, Ryback, Rick Warren y Brian McLaren firmaron un acuerdo en que todos adoramos al mismo Dios. Por lo tanto, podemos tener paz en el mundo. La Biblia es clara. Todo aquel que niega al Hijo no tiene al Padre. El que reconoce al Hijo tiene también al Padre. Los musulmanes rechazan a Jesús como el Hijo crucificado y resucitado de Dios y Salvador del mundo. Por lo tanto, los musulmanes rechazan a Dios. Los cristianos y los musulmanes no están juntos en el terreno común o la comparación de Dios o el amor de Dios. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Juan 5:12. Mientras que Jesús enseña a amar a los enemigos y estar en paz con todos los hombres, los cristianos no deben dejar de lado las profundas diferencias en el nombre de la paz mundial. Cualquier paz sin Cristo es inútil en el ámbito de la eternidad. Y ponemos todas estas cosas juntas y nos damos cuenta de que Juan 2:22 identifica al anticristo, y hay muchos anticristos que han llegado y que vendrán otra vez. Y es que la negación del Padre y del Hijo, y de nuevo, este es el movimiento que estaban presenciando ante nuestros propios ojos, y estaba viendo gran parte cristiana que ahora se levantó en ella a través del movimiento del propósito, a través del movimiento de la iglesia emergente, a través del movimiento sensible secreto. Nadie niega la necesidad de la reforma social, pero es un compromiso vergonzoso de la gran comisión para reemplazar el evangelio con las reformas sociales, económicas y políticas. Noble esfuerzo de Warren para que la reforma mundial traiga sabiduría, disciplina, el orden, la salud, la educación y la seguridad, pero no va a traer la vida. De hecho, se mantendrá sin número en el reino de Dios mediante la reactivación de ellos, en expresar con satisfacción una refrescante copa de vino viejo. Ellos no solamente creen que han encontrado a Dios, sino que solo se han acercado a los principios divinos. No hay vida en la mera influencia de Dios, solo en su presencia, y la vida requiere de la muerte hacia todo lo demás. Hay muchos pasajes en la palabra que describen claramente lo que la reacción de los mundos será al Evangelio y cómo vamos a ser tratados y considerados por causa del Evangelio. La naturaleza de los programas y mensajes de Rick Warren son definidos de cómo el mundo reacciona a ello. Warren está llegando a grupos de personas con información, organización, ideas e incluso inspiración. Su equipo está haciendo muchas buenas obras en el nombre de Jesús. El enemigo está feliz de tenernos a nosotros haciendo cosas buenas, siempre y cuando las hagamos sin la presencia de Dios. Todos vamos a ver el último día cuando verdaderamente conozcamos al Señor. De hecho, el movimiento de los grupos de la iglesia va a ganar al mundo por comprometer el Evangelio. Pero Jesús dijo, pues ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Pues ¿qué dará un hombre a cambio de su alma? Porque cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Marcos capítulo 8, versículos 36 al 38.